Buenas tardes a todos. Un placer, un gusto saludarlos aquí en su programa La Hora PAF. De mi parte es un honor el estar aquí con ustedes. Es mi primer programa y espero que sea el primero de muchos más. Antes que nada, el agradecimiento a la casa, a PAF, a la revista PAF, a la casa editorial que es Casa Creaciones, también al maestro Joan Valtierra, que me dio la oportunidad de estar aquí en el programa. Y bueno, la idea como de siempre, de la hora PAF, es comentar algunas experiencias, algunos temas de novedad, porque de eso se trata la revista, de temas sobre todo de actualización fiscal. Y en este programa vamos a tratar, aprovechando que estamos en la época de las declaraciones anuales de personas físicas, un tema que desgraciadamente, desde mi punto de vista personal, la mayoría de las empresas, o sobre todo las personas físicas en este caso, no, no tienen como que el conocimiento de cómo se distribuye y a la vez cómo se calcula un dividendo, el dividendo que recibe las personas físicas. En este programa vamos a, a revisar un poco, conocer el procedimiento de la distribución de dividendos, pero del lado de la persona física, y también, sobre todo, el cálculo, cómo nos pegaría a la persona física ese dividendo, cómo tendremos que acumular ese ingreso y cómo tenemos que determinar el ICR acreditable. Eso es lo que vamos a ver en este programa. En esta hora, la sesión se denomina régimen de los ingresos por dividendo distribuidos por las personas morales. ¿Ok? Entonces, empezamos de lleno con ese tema. Antes que nada, me presento. Mi nombre es el maestro Amaro Jaén Torres Velázquez. Soy contador, soy licenciado de Derecho, por ahí también un posgrado en impuestos, una especialidad en fiscal. Mi medio de contacto lo ven aquí, el correo electrónico y mi número celular. Les digo, es un placer estar aquí y esperando que sea la primera de muchas. Bien, pues entramos de lleno a lo que son los dividendos. ¿Okay? Antes de entrar a la primera que ven, la primera diapositiva, que es la CUFIN, ¿qué son los dividendos? Porque mucha gente tenemos duda, oye, ¿qué es un dividendo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es? ¿Desde qué punto de vista tengo que ver el dividendo? Si desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable. Bueno, la respuesta es lo tenemos que ver desde las tres. Desde el punto de vista legal, lo tiene que ver la empresa. Desde el punto de vista contable, también lo tiene que ver la empresa o la compañía que decreta y paga el dividendo. Y desde el punto de vista fiscal, obviamente la persona física, que es el que recibe ese dividendo, pero también la persona moral tiene que ver el decreto de dividendos desde el punto de vista fiscal. Ahora bien, oye, ¿en qué me beneficia a mí como persona física recibir un dividendo? ¿O puedo recibir yo ese ingreso de otra manera? Porque a partir de 2014, como ustedes saben, pues el dividendo lleva una retención adicional del 10%, siempre y cuando provenga de la CUFIN 2014 en adelante, es decir, desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy. La respuesta desde mi punto de vista es, la verdad es que hoy en día el dividendo es carísimo. Si a mí me preguntan como asesor fiscal, ¿me conviene yo, empresa, pagarle un dividendo al socio? Pues el socio te va a decir sí, ¿no? Porque al final y al cabo es un ingreso para él. Pero viendo desde el punto de vista fiscal, para el socio le das una carga tributaria muy grande, la cual se tiene que declarar en la declaración anual del ejercicio. Por lo cual, el dividendo, desde el punto de vista personal, no es una opción que baje un impuesto, sino al contrario, es una opción que sube un impuesto y que tenemos que pagar casi el socio segurísimo, segurísimo al 35%. ¿Por qué? Porque los dividendos no son pequeños. No recibe un dividendo de una cantidad mínima, sino estamos hablando de que recibe un dividendo de millones de pesos. Por lo cual, lo más seguro es que la tasa anual del dividendo, eh, calculado con los demás ingresos nominales para su declaración anual, vaya al 35%.
Si a eso le sumamos que ese dividendo lleva una retención adicional del 10%, estamos hablando de la famosa tasa efectiva del 42%. Entonces, un dividendo puede llegar a tener una tasa efectiva de ICR del 42%. Es decir, si yo recibo un dividendo, en un ejemplo burdo, de 100 pesos, la persona física, en lugar de recibir 100 pesos, solamente va a recibir 58 pesos. El 42 pesos prácticamente se va a ir de impuesto. Entonces, si lo vemos desde ese punto, en lo personal creo que no nos conviene un dividendo. Pero bien, vamos a adentrarnos al tema de dividendos. Ojalá nos dé oportunidad de ver muchos temas. Obviamente es una hora, pero bueno, la idea de esta plática es conocer cómo es el tratamiento para las personas físicas, cómo se distribuye, ¿ok? Ya más adelante habrá la oportunidad de hacernos expertos en este tema. Rápidamente, como ustedes saben, para decretar un dividendo se necesitan varias cosas. La número uno es que la empresa que va a decretar el dividendo y el que se lo va a pagar a la persona física, esa empresa tenga utilidad. Si la empresa no tiene utilidad, no puede decretar ni pagar un dividendo. Ya sea que sea la utilidad de este año que acaba de pasar el 2021 o utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Pero si no hay utilidad, no podemos decretar ni pagar dividendos. Otro tema, el dividendo, debiendo de la parte de vista, o punto de vista legal, el dividendo tiene que protocolizarse en acta de asamblea. Es decir, tiene que haber un acta de asamblea y se tiene que protocolizar forzosamente. ¿Qué pasa si yo pago dividendos, 3, 4 dividendos durante el año? Puedo protocolizar esa acta de asamblea una vez por todos esos 4 o 5 dividendos. No necesariamente la tengo que hacer por cada dividendo pagado. Lo puedo hacer hasta el final del ejercicio y de manera acumulativa. Pero sí tengo que expedir y protocolizar ante notario público un acta de asamblea ordinaria por el pago de dividendos. ¿Y por qué es ordinaria esa acta de asamblea? Porque el pago de utilidades se considera de acuerdo al artículo 118 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles como una actividad ordinaria. ¿Ok? Ahora bien, ya los vemos desde el punto de vista legal, vemos desde el punto de vista contable que tiene que haber utilidades. Ahora vamos desde el punto de vista fiscal. El dividendo, primero, tiene que pagarse en forma general a todos los socios. No puede un socio decir, oye, yo no quiero un dividendo y el socio B sí. Socio A sí quiere, socio B no, no quiere. No, no. Aquí el dividendo se paga de manera proporcional a todos. Entonces, eso es algo que tenemos que ver también. El dividendo se paga de manera proporcional a todos los socios. Dos, el dividendo se paga por ejercicios concluidos, es decir, en este momento, 13 de abril del 2022, yo no puedo decretar un dividendo con las utilidades o por el estado financiero al mes de marzo, que es el último estado financiero que tenemos, o el de abril que vamos a hacer el 2022. No, es por ejercicios concluidos, es decir, por el 31 de diciembre de 2021, que apenas acabamos de cerrar ese ejercicio. ¿Y cuándo cierro el ejercicio? Cuando presento la declaración anual del ejercicio. Entonces, es por ejercicios concluidos. ¿Y qué otra cosa necesito para pagar un dividendo? La más importante, la famosa CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Qué es la CUFIN? Si nos vamos a la ley, no existe una definición de CUFIN. Podemos irnos a la ley del ICR y nunca vamos a encontrar una definición de CUFIN, jamás. Pero en pocas palabras, la CUFIN es la cuenta que nos apoya o que nos ayuda a distribuir las utilidades libre de impuestos, libre de ICR. Esa es la CUFIN. Hasta el 31 de diciembre de 2013, teníamos que determinar una CUFIN. El proceso sigue siendo el mismo, que quede claro. Pero hasta el 31 de diciembre de 2013 teníamos una CUFIN diferente. A partir del 1 de enero de 2014, tenemos que calcular otra CUFIN. Es decir,
al día de hoy, las empresas deben tener dos CUFINes diferentes. Una desde que existe la empresa, desde que se constituyó por primera vez la empresa, hasta el 31 de diciembre de 2013, si es que no se ha agotado esa CUFIN. Y la otra es del 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy. Tenemos que tener dos CUFINes. La CUFIN que lleva esa retención adicional del 10% es la que se paga los dividendos de 1 de enero de 2014 a la fecha de hoy. Si yo pago un dividendo y pertenece o sale de la CUFIN desde la fecha en que se constituyó la empresa hasta el 31 de diciembre de 2013, ese dividendo va sin retención adicional. Solamente va con el cálculo de la tasa del artículo 10, la tasa del 9% de la ley del ICR. Es decir, el artículo 10, la tasa del 30% de la ley del ICR. Pero la retención adicional no la lleva. Seguimos. Como ustedes saben, el cálculo de la CUFIN no hay mucha ciencia. El cálculo de la CUFIN es la utilidad fiscal del ejercicio, es decir, la UFIN. Se suman los dividendos percibidos por las personas morales residentes en México. Ojo, las personas morales también pueden recibir un dividendo. Sin embargo, ese dividendo es un ingreso no acumulable. Las personas morales, como no acumulan ese ingreso recibido por dividendo de otra persona moral que decretó ese dividendo, como no lo acumulan, lo que sí tienen que hacer es aumentarlo a su cuenta de CUFIN. Y la CUFIN disminuye por los dividendos pagados, es decir, por los dividendos pagados de las personas morales a las personas físicas. Es así como disminuye la CUFIN. Es decir, cada vez que la empresa decrete y pague un dividendo al socio o accionista, ese monto del dividendo lo tiene que disminuir de la CUFIN. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es un dividendo? Ya después de haber hablado de la CUFIN, nos metemos al tema de dividendos. ¿Qué es un dividendo? En la ley no hay, no hay una definición específica de dividendo. Si queremos buscar una definición de dividendo, solamente lo vamos a encontrar en las tesis jurisprudenciales, es decir, en la corte. Pero, en pocas palabras, los dividendos son las ganancias a los que tiene derecho los socios de recibir por las utilidades generadas en sus empresas. Y ese dividendo tiene que ir de manera proporcional a la tenencia accionaria de cada socio. Es decir, el socio que tenga mayor tenencia accionaria o mayor acciones o socio mayoritario va a recibir un dividendo mayor al socio que tenga menor acción o menor tenencia accionaria. Y el dividendo tiene que ir aprobado por la junta directiva, por la junta del consejo o por el consejo de administración o por el consejero único, administrador único. Decíamos que el dividendo se reparte de manera proporcional, de acuerdo a la tenencia accionaria y forzosamente a todos los socios de las empresas. Oye, ¿y si el socio no quiere ese dividendo? El socio dice, ¿sabes qué? Yo no quiero un dividendo. Está bien, repártelos porque los demás socios quieren ese dividendo, pero yo, accionista, no lo quiero. Entonces, lo que podemos hacer si el socio no quiere recibir ese dividendo es pagárselo en especie. ¿Cómo se lo podemos pagar en especie? Es reinvirtiéndolo, es decir, capitalizando ese dividendo y ese dividendo, en lugar de pagárselo al socio de manera efectiva, lo capitalizamos y forma parte de su capital. Es decir, aumenta su tenencia accionaria. En lugar de que se lo paguemos, lo metemos como capital, a lo que se le conoce como se reinvierte o se capitaliza la utilidad para que ese dividendo se vuelva acción.
Seguimos y decíamos, un concepto de dividendo lo podemos encontrar en la tesis. Una tesis que ya es un poco antigua, de 1994, nos define qué es el dividendo. Y dice la Suprema Corte, y a ver, dividendo viene a ser la cuota por acción que sale de la utilidad distribuible y que tiene derecho a recibir el accionista y se obtiene prorrateando el monto de los dividendos a distribuir entre el total de las acciones que se tiene derecho a distribución. Es decir, el dividendo se obtiene de la utilidad que ya decretó la empresa, es decir, del monto que yo ya decreté, un ejemplo, 10 millones, y esos 10 millones de manera proporcional los reparto entre los socios que existen en la empresa. Ese es el concepto de dividendo. Seguimos. Bien, ahora bien, ya vimos qué es un dividendo. ¿Estamos? Ahora vamos a estudiar qué ingresos también se asimilan a dividendos. Para estudiar nosotros el tema de dividendos, necesitamos conocer ciertos artículos de la ley del ICR. El primer artículo que debemos conocer es el artículo 10 de la ley del ICR, que te habla de cuál es la tasa que debe de pagar la persona moral cuando decreta un dividendo y ese dividendo no proviene de CUFIN. La tasa que debe de pagar es del 30% y piramidado por el famoso factor 1.4286. Ese es el artículo que deben de conocer todas las personas morales. Las personas físicas, ¿qué artículo debemos estudiar? El 140. Y las personas físicas extranjeras, de residencia extranjera, el 164 de la ley del ICR. En este caso vamos a hablar de las personas físicas a nivel nacional. El artículo 140 nos dice, y este artículo es muy, muy importante porque es un error que cometemos o que se comete en muchas de las empresas. Nos dice el artículo 140. Oye, también se considera dividendo lo siguiente, o se asimila a dividendo lo siguiente. En pocas palabras, lo que los fiscalistas conocemos como el famoso dividendo ficto. ¿Qué es el dividendo ficto? Un pago, un ingreso que recibe el socio y que el artículo 140 de la ley del ICR lo asimila a dividendo. ¿Y cuáles son esos pagos? En pocas palabras, el primero, el más importante, aquel préstamo que el socio o accionista recibe de la persona moral. Es decir, todo préstamo que el socio accionista reciba de su compañía, de la compañía que es propietario, prácticamente se considera un dividendo ficto. Y siempre y cuando se pacte a un plazo menor de un año, ese préstamo se considera un dividendo ficto y tiene todos los efectos fiscales del artículo 10 de la ley del ICR, es decir, ese préstamo va a ir a una tasa del 30% de ICR. ¿Qué otro concepto se considera dividendo ficto? Los famosos gastos no deducibles. ¿Qué pasa? Y esto es algo muy común. Todas las empresas, o la mayoría de las empresas, tienen tarjetas corporativas. Esas tarjetas corporativas se la dan a los socios para que los socios hagan relaciones públicas, busquen, consigan clientes, viajen, gastan en viajes, en viáticos, en comidas, en hospedaje, etcétera. Pasan la tarjeta corporativa y al socio, al accionista, por desconocimiento, por desidia, se le olvida solicitar un comprobante fiscal de ese gasto realizado y pagado por la tarjeta de crédito corporativa. Al no conseguir un comprobante, el socio, la ley del ICR, el artículo 140, considera que ese gasto es un dividendo ficto.
gasto realizado por socios mediante tarjeta corporativa de la empresa, a nombre de la empresa, y que no tenga un comprobante fiscal, se considera dividendo ficto y también va a la tasa del 30% de ICR. Ojo, ya no nos interesa saber si viene o no viene de CUFIN, va a la tasa del 30%. El siguiente concepto que también se considera un dividendo ficto es la omisión de ingreso. Yo socio tengo un ingreso o persona física tengo un ingreso y no lo registro contablemente o no expido una factura. Ese ingreso también se considera socio dividendo ficto. Siempre y cuando provenga ese depósito de la empresa, se considera dividendo ficto. Estos conceptos, entre otros más, se consideran dividendos fictos y van a la tasa del 30% de la ley del ICR. Seguimos. Ahora bien, ya sabemos cuál es la definición de un dividendo, ya sabemos qué conceptos se asimilan a un dividendo. Ahora regresémonos a cómo se calcula el dividendo. Para eso tenemos nosotros que analizar y estudiar el artículo 10 de la ley del ICR. ¿Y qué nos dice el artículo 10 de la ley del ICR? En pocas palabras, resumiéndolo porque es un artículo largo, nos dice, a ver, tú persona moral que decretas y vas a pagar un dividendo a tu socio accionista, tienes que ver tres cosas. Uno, primero, ¿tienes utilidades? Sí, ya, tengo utilidades. Doy por hecho que tengo utilidades y yo voy a pagar ese dividendo. Dos, tienes que revisar que el dividendo que vas a pagar o decretar provenga de la cuenta de CUFIN. Si tu dividendo proviene, ahorita no nos metamos si es CUFIN de 2013 hacia atrás o de 2014 en adelante. Si el dividendo proviene de CUFIN, ese dividendo automáticamente no genera un impuesto sobre la renta para ti, persona moral. No genera un impuesto sobre la renta, lo puedes acreditar. Ya, no nos interesa ahorita si proviene de CUFIN 2013 hacia atrás o de 2014 hacia adelante, no. Si proviene de tu cuenta de CUFIN, no pagas ICR, la tasa del 30%. ¿Y por qué no pagaría yo un ICR si es una utilidad para el socio? Fácil, porque el dividendo al provenir de CUFIN, recordemos que la CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta. Es una cuenta que ya pagó impuesto en su momento. No podría volver a pagar otro impuesto. Es decir, si pagara nuevamente otro impuesto, sería una doble tributación. Ya pagó la CUFIN un impuesto. Entonces, por eso no puede volver a pagar otro impuesto. ¿Estamos? Tercer punto. Ya sabes que viene de CUFIN. Oye, no, ¿qué crees? No proviene de CUFIN. No tengo CUFIN. El hecho de que yo como empresa no tenga CUFIN no quiere decir que no pueda pagar dividendos. Yo puedo pagar dividendos. Yo para pagar dividendos lo único que debo tener como empresa es utilidad. Tengo utilidad, pero no tengo CUFIN. Ya me la agoté la CUFIN hace muchos años. No tengo. No proviene de CUFIN. O una parte del dividendo proviene de CUFIN y la otra parte no proviene de CUFIN. Te dice la ley del ICR. Aquel dividendo que no provenga de CUFIN o la parte o el excedente que no provenga de CUFIN pagará una tasa al 30% de ICR. Y ese 30%, persona moral, lo pagas en la siguiente declaración, es decir, al siguiente mes. Pagas en el pago provisional mensual, pagas ese 30% de ICR. ¿Y qué puedes hacer con ese 30% de ICR que pagaste, persona moral? Lo puedes acreditar en tu declaración anual
persona moral, cuando presentes tu declaración anual, lo puedes acreditar y si aún así te sobra remanente, lo puedas acreditar en los pagos provisionales. ¿Ok? Entonces, la persona moral, por supuesto que sí paga ese dividendo. ¿Estamos? Siempre y cuando no provenga de CUFIN. Y por último, oye, si proviene de CUFIN, no pago ICR, pero ¿qué crees? Proviene de CUFIN de 2014 en adelante. Ah, ok. Sí, proviene de CUFIN, de la CUFIN del 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy, 13 de abril, proviene ese dividendo. Pues mira, persona moral, pues tú no tienes ningún problema. El problema lo tiene la persona física. El dividendo que tú le vayas a pagar a la persona física, el neto del dividendo que le vaya a percibir la persona física, a ese neto tú le tienes que retener el 10%. Y ese 10% es un impuesto definitivo. ¿Qué quiere decir por definitivo? Dos cosas. Uno, persona física como tú lo retienes, persona moral, perdón, como tú lo retienes, lo tienes que enterar en la declaración, en el pago provisional mensual siguiente y persona física, como te retuvieron ese 10% y es definitivo, ese 10% tú ya no lo recuperas. Ya se fue ese impuesto. Ya perdiste ese 10%. Jamás, jamás lo vuelves a recuperar. Es ahí en donde desde 2014, por la reforma fiscal 2014, hasta el día de hoy, surgieron muchos amparos, muchas quejas por parte de los contribuyentes de, oye, ¿por qué me retienes un 10%? Es inconstitucional, no es proporcional. O sea, ¿por qué me retienes a mí un 10%? Ya el dividendo me está saliendo caro. Y además, aparte de que me retienes ese 10%, no me dejas acreditarlo. O sea, ya lo pierdo. No es que me retengas ese 10% y ya me lo acredito, no, ya lo pierdo. Entonces, es ahí a donde la Corte dijo, en una tesis que se sacó en su momento, y comentó, ¿sabes qué? Si bien ese 10% no lo recuperas, porque sí es cierto, no lo recuperas, es definitivo, no es inconstitucional y no transgrede o viola el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando oportunidad, persona física, que del dividendo que recibas del ICR, no de la retención adicional del 10%, no, del ICR del 30% piramidado por el 1.4286, yo te estoy dando la oportunidad de que lo acredites en tu declaración anual. Entonces, ahí está la proporcionalidad de que tanto te quejas. Tu persona física recibes el dividendo piramidado por el factor 1.4286, después lo multiplicas por la tasa corporativa del 30% y ese ICR lo puedes acreditar, por eso tu dividendo se vuelve un ICR acreditable. Lo acreditas en tu declaración anual de persona física y ahí está tu proporcionalidad. Ya. ¿Por qué surgió este tema del 10%? En la exposición de motivos del 2014, ya tiene muchos años, ya prácticamente tiene 8 años, vamos para 9, se dice que ese 10% se adicionó por dos cosas. En primero, por el famoso proyecto BEPS, ¿no? El famoso proyecto BEPS, que en español el proyecto BEPS es la base imponible la erosión de los impuestos. Es decir, ¿qué es el proyecto BEPS? Es eludir o tratar de eludir que se erosione la base de los impuestos. Desgraciadamente, como ustedes saben, en el mundo existen muchos regímenes fiscales preferentes, o se le conoce como refipres, o lo que se le conoce como países territoriales, es decir, que solamente graban ICR en su propio territorio y no graban los ingresos de otro territorio.
muchas empresas aprovechaban para hacer sus estrategias fiscales ahí. Y es por eso en donde nació el proyecto BEPS de la erosión de la base fiscal. Dijo, no, no, ¿sabes qué? Tenemos que poner candados. En muchos países el dividendo no se grava o el dividendo solamente se grava cuando lo paga la persona, cuando la persona moral tiene nacionalidad de ese país, sin importar si la persona física tiene nacionalidad de ese país o es de otro país. Entonces, es ahí donde tienes que acudir a los tratados internacionales para evitar la doble tributación y te das cuenta que en muchos países el dividendo no se paga. Es por eso que lo que hace el proyecto BEPS y la invitación a México en el 2014 de crear y aumentar una retención adicional del 10% a cada pago del dividendo a partir de la CUFIN 2014 en adelante. ¿Y por qué de la CUFIN 2014 en adelante? Porque obviamente, como ustedes saben, de acuerdo a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, no hay retroactividad en perjuicio de una persona. Es decir, no hay retroactividad de la ley en perjuicio de una persona. No podía hacerse retroactivo hacia atrás. Entonces, a partir de 2014 en adelante. Es por eso de la famosa retención del 10%, por el famoso proyecto BEPS y por la erosión de la base impositiva en todo el mundo, en general. Ahora bien, seguimos en el artículo 10. ¿Cómo es el cálculo del dividendo en el artículo 10? Oye, ya tu persona moral tienes el monto que vas a pagar. ¿Cuánto vas a pagar? Ejemplo, 10 millones de pesos. Ok, netos. Yo voy a repartir 10 millones netos. Perfecto. A esos 10 millones netos, persona moral, de acuerdo al artículo 10, los tienes que piramidar por el factor 1.4286. Es decir, el dividendo piramidado de 10 millones lo multiplicas por 1.4286. De acuerdo. Después, ya el dividendo piramidado, después de aplicar ese factor, lo multiplicas por la tasa corporativa. ¿Y cuál es la tasa corporativa? El 30%. Y tu dividendo acumulable, el dividendo neto va a ser mi dividendo piramidado menos la tasa corporativa. Ese va a ser el dividendo acumulable, el dividendo que tiene que recibir la persona física. ¿Y cuál es el ICR que va a poder acreditar la persona física en su declaración anual? El que resulte de la tasa que comentamos hace ratito del 30%. Es lo que te dice automáticamente el artículo 10 de la ley de ICR. Seguimos. Ahora bien, ya vimos la persona moral, pasemos ahora a la persona física. La persona física, para saber qué tratamiento le va a dar al dividendo, tiene que analizar el artículo 140 de la ley del ICR. En pocas palabras, el artículo 140 de la ley del ICR te dice, a ver, persona física. Ya te dije, aparte de lo que es un dividendo, ¿qué se asimila a un dividendo, no? Ya no tenemos duda. También te voy a decir qué tienes que hacer para calcular el impacto de este dividendo que recibes de la persona moral. Punto número 1. Para ayudarte, persona física, el dividendo que tú recibas de la persona moral, el ICR que trae ese dividendo lo puedes acreditar. Ok. Entonces, el ICR que trae el dividendo yo lo puedo acreditar. ¿Y por qué la ley te da la oportunidad de acreditar ese dividendo? Muy fácil. Puedes acreditar ese dividendo, puedes acreditar ese ICR que proviene del dividendo. ¿Por qué? Porque el ingreso del dividendo lo vas a generalizar con los demás ingresos acumulables que hayas recibido en tu declaración anual, llámese sueldos y salarios, intereses, actividad profesional, etcétera, etcétera, cualquier otro tipo de ingresos, ingresos por arrendamiento, de fibras, etcétera.
los vas a acumular y los vas a anualizar por la tasa del artículo 152 de la ley del ISR. Es por eso que como ese ingreso de dividendo lo vas a volver a pasar o lo vas a volver a calcular con la tasa anual, con la tarifa anual, para la declaración anual, te voy a permitir que el ICR acreditable, como su nombre lo dice, lo puedas acreditar. Que ese ICR proveniente del dividendo lo puedas acreditar. Es en pocas palabras lo que te dice el 140. No obstante lo anterior, en el 2014, este artículo 140 sufrió una reforma. ¿Y cuál es la reforma que sufrió el artículo 140? Es que, ¿sabes qué? Oye, lo que ya habíamos comentado, a partir del 1 de enero de 2014, toda la CUFIN que se genere a partir de esa fecha hasta el día de hoy y hasta los siguientes días posteriores, cada dividendo que provenga de esa CUFIN lleva una retención del 10%. Y ese 10% es un pago definitivo. ¿Y qué se considera definitivo? Que jamás, jamás persona física lo vas a poder acreditar. Es decir, ese 10% ya lo perdiste. Es un ingreso que ya te quité. Yo, autoridad fiscal, fisco, ya te lo quité y ya nunca lo vas a volver a ver. Ahí se muere ese 10%. A lo cual comentábamos, oye, si todavía voy a pagar un 30% o un 35%, si es que la tasa es máxima, voy a pagar todavía una retención del 10%, decíamos, la tasa efectiva se nos puede ir hasta el 42%. Por lo cual, vuelvo a repetir, un dividendo al día de hoy, la verdad es que no es un negocio para el socio, persona física. Es carísimo en cuanto a su retención de ICR. Los dividendos. ¿Cuáles son los elementos de las contribuciones en los dividendos? Es muy fácil. El sujeto, pues es la persona física. ¿Por qué la persona física? Porque es el quien recibe el ingreso. Objeto, el reparto de la utilidad, es decir, el dividendo. ¿Cuál es el objeto? La distribución de la utilidad. La base, el ingreso acumulable. Esa va a ser la base. A esa base la vamos a multiplicar por la tasa, por el factor 1.4286 y por la tasa corporativa. Tasa o tarifa. Lo más seguro es que al anualizar ese ingreso recibido por dividendo, la tasa sea la máxima. ¿Y cuál es la tasa máxima para la persona física cuando se analiza los ingresos? La tasa máxima es del 35%. Segurísimo, segurísimo que una persona física que recibe un dividendo, segurísimo que su tasa máxima va a ser el 35%. ¿Por qué? Porque los dividendos no son de 3 dígitos. Los dividendos estamos hablando de que son de 6, de 7 o 8 dígitos o hasta más, de millones de pesos. Entonces, lo más seguro es que el ingreso acumulable, al anualizarlo a la tarifa de la tasa anual, de la tabla anual, perdón, sea una tasa o tarifa al 35%. Y la época de pago, ¿cuándo se paga el dividendo? La persona física lo paga en la declaración anual de personas físicas, a más tardar el 30 de abril. ¿Vamos? Esos son los elementos de las contribuciones en los dividendos. Y decíamos también que hay que tener en cuenta el artículo 164 de la ley del ICR. ¿Por qué? Porque nos habla de los dividendos pagados a los residentes en el extranjero. ¿Y esos dividendos qué onda? Ah, te dice la ley del ICR, oye, tu dividendo, tu persona moral, cuando le pagues un dividendo a un socio, pero que sea residente, ojo, residente, no extranjero. Yo puedo ser extranjero, pero soy residente nacional para efectos fiscales. Ojo, puedo tener nacionalidad americana, puedo haber nacido en Estados Unidos, pero soy residente nacional para efectos fiscales. Entonces, ojo, los dividendos, persona moral, que le pague a un residente en el extranjero, ese dividendo pagado a un residente en el extranjero forzosamente lleva una tasa de retención del 10%. Ya, automáticamente lleva una tasa de retención del 10%. También puedo ser nacional, puedo ser mexicano, haber nacido aquí en México,
pero para efectos fiscales soy residente en el extranjero. Así que mucho ojo, ¿eh? No nos vayamos con la finta de que, ay, como soy mexicano, recibí un dividendo, no soy residente extranjero. No, puedo ser mexicano, pero a la vez puedo ser residente en el extranjero. Entonces, dividendo pagado a un residente en el extranjero lleva una tasa de retención del 10%. Y también ese impuesto tendrá carácter de definitivo. ¿Y cuándo se entiende que el residente en el extranjero recibe un dividendo o tiene su fuente de riqueza en México? Se entiende que el residente en el extranjero tiene su fuente de riqueza en México cuando recibe un dividendo y ese dividendo es decretado y pagado por una persona moral que se encuentra en territorio nacional. Punto. Mientras la persona moral sea residente en territorio nacional, se entiende que la fuente de riqueza existe aquí en México. ¿Ok? Entonces, pues, diríamos, oye, pues ya no. O sea, yo ya persona física extranjera pago el 10% del dividendo, pero no. Recordemos que el artículo 164 pertenece al título quinto de la ley del ICR y el título quinto es de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Y qué te dice ese título quinto? Tú, residente del extranjero, si tienes un ingreso aquí en México, pero ese mismo ingreso te lo graba tu país de residencia, es decir, Francia, por ejemplo, puedes acudir al tratado internacional entre ambos países para evitar la doble tributación. Para yo evitar la doble tributación, entonces yo, residente en el extranjero, hago a un lado la ley del ICR, le digo adiós al artículo 164 a la retención del 10% de la ley del ICR y busco el tratado internacional entre México y Francia. Y ese tratado internacional, para evitar la doble tributación, me va a decir dónde yo, extranjero, pago el ICR correspondiente de ese dividendo que recibí. Si lo pago en México, si lo pago en Francia, si en ciertos casos, porque en ciertos casos esa retención se pulveriza, es decir, no pago nada. Y aparte de decirme cuánto pago, perdón, aparte de decirme en dónde voy a pagar o si no pago, me va a decir cuánto pago. Porque la tasa de México es el 10%. En países como, por ejemplo, Holanda, es el 5%. En Francia, no hay retención, se pulveriza ese dividendo. Entonces, mucho ojo, ¿eh? Dejemos el artículo 164 a un lado y volteemos a los tratados internacionales. Muy bien. Ahora bien, vamos ya a ver el cálculo. Vamos a entrarnos a una vez el cálculo. Antes de cerrar ya esta hora PAF, vamos a ver un cálculo, un ejemplo. Antes de ver el cálculo, comentamos que el dividendo, persona física, nuevamente, se tiene que pagar en la declaración anual del ejercicio. Personas físicas, persona moral, si es que el dividendo no proviene de CUFIN, lo tiene que pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato a aquel en que se pagaron los dividendos. Es decir, si yo pagué ahorita en dividendo, ahorita el 13 de abril y no proviene de CUFIN, persona moral, a más tardar el 17 de mayo tengo que pagar el ICR. ¿Ok? Y el factor 1.4286, ¿de dónde sale el factor 1.4286? Proviene de dividir la tasa de ICR corporativa, es decir, el 30%, entre entre la tasa o el restante de la tasa corporativa, el 70% más 1. Es decir, mi tasa del 30% entre el excedente o el restante de mi tasa, que es cuánto me falta para el 100%, el 70%, y a eso le sumo la unidad. Y de ahí sale el factor 1.4286. En pocas palabras, el factor 1.4286 te dice, ok, el 30% ya te lo está calculando la tasa corporativa, yo lo que voy a hacer es calcularte el otro 70%, ¿sale? Para que cuando el dividendo ya lo multipliques por la tasa corporativa,
yo ya te estoy liberando del 70% restante. ¿Sale? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Vamos a presentar una nueva pantalla. Perfecto. Aquí estamos viendo un ejercicio que ya está hecho. Tenemos un dividendo, como ustedes lo pueden notar, del, de 12 millones de pesos. La persona moral va a pagar o va a decretar 12 millones de pesos. Este dividendo proviene de CUFIN a diciembre 2021. Es decir, ya tenemos el monto. El monto es 12 millones y proviene de CUFIN 2021. Es decir, este dividendo automáticamente lleva una retención del 10%. ¿Por qué lleva una retención del 10%? Porque nuestro ejemplo dice que proviene de CUFIN a diciembre de 2021. Es decir, lleva una retención del 10%. Vamos a pagar 12 millones. Tenemos 4 accionistas. Las tenencias accionarias de los accionistas es la siguiente. Accionista A 55%, accionista B 25%, accionista C 15% y accionista D 5%. Recuerden que habíamos dicho que el dividendo se paga mediante proporción de tenencia accionaria, por lo cual el accionista A recibe el 55% de esos 12 millones. ¿Cuánto es el 55% de esos 12 millones? 6 millones 600. El accionista B recibe el 25% de esos 12 millones. ¿Cuánto es? 3 millones. Y así sucesivamente hasta repartir los 12 millones. Ya tenemos cuánto tiene que, en principio, cuánto tiene que recibir neto cada accionista. Seguimos. Ahora yo voy a calcular mi factor de piramidación. Ya tengo el neto, lo vemos aquí. Y yo al accionista A, como lo ven aquí, este es el accionista A, lo multiplico por el factor 1.4286. Ese factor 1.4286, los 6 millones, recuerdan que el accionista tenía 6 millones, lo podemos repetir aquí, lo podemos ver aquí, tenía 6 millones 600, los multiplico por el factor 1.4286 y mi dividendo acumulable es de 9.428.760. Ese es mi dividendo acumulable. Es el dividendo acumulable, esos 9.428.660 es lo que yo voy a acumular en mi declaración anual persona física. ¿Y cuál va a ser mi ICR acreditable? A esos 9.428.760 que está recibiendo el accionista A, lo multiplico por el 30% y el 30% me da 2.828.628. Este va a ser mi ICR acreditable, por lo cual yo en mi declaración anual persona física, si yo fuera el accionista A, en el apartado de dividendos voy a acumular como un ingreso acumulable 9.428.760 y un ICR acreditable que puedo acreditar del dividendo 2.828.628. ¿Y cuál es el efecto de estos dos? Al netear mi dividendo acumulable de 9.428.760 menos mi ICR acreditable de 2.828.628, me da un neto de 6.600.000, que es el libre de impuestos que recibe la persona física. Ahora bien, por último, decíamos, ese dividendo proviene de CUFIN 2014, por lo cual ese dividendo lleva una retención adicional del 10% y la retención adicional va sobre los 660,000 netos que iban a recibir, los 6.600.000 que iba a recibir la persona física accionista. A esos 6.600.000 los multiplico por mi retención del 10% y me sale una retención de 660,000. Estos 660,000, la persona moral está obligada a
retenerlos y a pagarlos en la declaración, la declaración mensual del siguiente mes, es decir, el mes de mayo, por ejemplo, ahorita estamos en abril, y ya en lugar de que la persona física accionista reciba los 6.600.000, solamente va a recibir un neto de 5.940.000. Ese es el efecto. Le quitamos un 10% de ingreso a la persona física, por lo cual decimos que el dividendo ya es muy caro, ya no nos conviene pagar. ¿Cómo anualizo estos 9.428.760 en mi declaración anual persona física? Lo vemos aquí. Aquí está mi monto. 9.428.760, que es mi dividendo acumulable. Lo anualizo en mi tabla del artículo 152, tabla anual, límite inferior, mi excedente, el impuesto, como les había dicho, al ser un dividendo alto, forzosamente va a ser una tasa al 35%, está clarísimo. A esa me sale mi impuesto marginal más mi cuota fija. Tengo un ICR total de 3.158.239. Este color verdecito, como lo ven aquí. Ya a este ICR total le acredito los 2.828.000 que ven acá o que ven acá. Y me va a salir un ICR anual a cargo por ingreso de dividendo de 329.612. Ese es mi efecto. ¿Estamos? Ese es lo que yo debería de pagar en la anual persona física. Espero que les haya gustado esta plática, esperando que les haya sido de su agrado, que no existan dudas. Ojalá más adelante pueda estar en más horas PAF con ustedes. Por ahí pídanme, por ahí ya presenté mis números de contactos. Y también un ejemplo de este ejercicio de dividendos está en la revista, en la publicación de la primera quincena de abril, es decir, en la quincena pasada de abril. Su servidor por ahí escribió un artículo sobre el tratamiento fiscal de dividendos. Es sobre este mismo caso para que lo puedan analizar y lo puedan estudiar de forma general y de forma muy fácil. Esperamos vernos más adelante y mucho ojo, recomendación o última recomendación, es muy caro pagar un dividendo el día de hoy. Busquemos otras opciones. Otras opciones pueden ser una reducción de capital, por ejemplo, pagar un asimilado, pero tal vez un dividendo al día de hoy es muy caro. Soy su servidor, el maestro Amaro Yaén Torres Velázquez, y por el día de hoy terminamos y estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos.